¿Quién recuerda esos veranos cuando aún no tenía móviles? Veranos cuando aún no tenía la edad para salir por la noche y aún no conocía el Blue Archive, aunque no lo he jugado. Sí, me temo que toca otro vídeo ordeñando vuestra nostalgia como Toei ordeña el sagrado pito de Dragon Ball. Y no sé si era el único, que como normalmente tenía que dormir pronto para ir a clase, cuando de repente en verano ya no había ninguna restricción, trataba siempre de aguantar despierto lo máximo posible. Simplemente porque podía, no había mucho que hacer, más que ver la tele. ¿Os acordáis cuando la gente veía la tele? Tiempos jurásicos, la verdad. En ese entonces llegaba una hora en la que no se sabía muy bien lo que ver. Sobre todo en España y con televisión gratuita. Era realmente una tómbola, peor para un niño que tenía que esquivar el canal del casino, el canal de los adivinos y las brujas y todo ese rollo, y por alguna razón, la teletienda a esa hora se convertía en el canal porno. La mayoría de las series de las que voy a hablar son de Boing, donde ahora, a partir de las 12 hasta las 7 de la mañana, echan exclusivamente episodios repetidos de Gumball, lo que significa que actualmente eso es lo que se considera extremadamente adulto. Sin embargo, el nivel de bizarrez que había hace unos 10 años era nivel copypasta de Genshin Impact. Cuando el reloj marcaba la 1 más o menos, empezaban a soltar la esencia. Empecemos con las menciones honoríficas de Dragon Ball Z, que en esa época ya lo consideraban tan del diablo que por el día no se podía ver en ningún canal. Pero tampoco me extenderé mucho porque todos conocemos y porque pues es anime y todo eso. Yo me refiero a las caricaturas para niños que si te quedabas a mirarlas un rato, te dabas cuenta de que no eran para niños. Pero antes quiero hacer otra mención honorífica porque me he acordado. Y está claro que esta estaba dirigida para adultos, no nos vamos a engañar. Esta era la que daba el cambio de hora después de Family Guy y siempre fue una eterna infravalorada. A pesar de ser la copia de los Simpson, se notaba que no solo era a veces más graciosa, sino que a diferencia de las otras dos tenía algo de continuidad y desarrollo en la trama. Y si bien Homer y Peter eran 80% y 100% retrasados respectivamente, Stan Smith era un buen 50% Chad y buen padre y un 50% patético imbécil. El jodido Roger era un factor completamente único y carismático. Hablamos de un extraterrestre travesti con múltiple personalidad. Y con el hijo de Stan, Steve, intentaron incluso hacer un buen personaje, aunque la mayoría de las veces acabaron humillándolo. Pero no se pasaban como con Meg en Family Guy, ni como se pasan de castrosa con Lisa en Los Simpson. Pero ahora sí, empezamos. Por alguna razón yo no recordaba que la serie fuese tampoco muy para adultos. Aunque si le echaban a esa hora, por algo debía ser, ¿no? Para los que no la conozcan, esta iba sobre este niño llamado Dexter, que era un genio y creaba un chingo de inventos. A diferencia del Jimmy Neutron, este sí estaba bien edgy y amargado. Normal, tenía que aguantar a su hermana, Didi, que era bien tonta y molesta, pero por alguna razón sabía saltarse todas las trampas, y creo que de pequeño me gustaba un poquito. Y luego tenía un rival científico cringe que era como el de los Padrinos Mágicos, pero con la edad de los que tienen opiniones diferentes a las mías. He tenido que refrescarme la memoria y me encontré con lo típico de estas series. Escenas eliminadas, algún que otro chiste adulto y de doble sentido, pero quería destacar un par de cosas. Primero, que el padre de Dexter estaba bien maníaco sexual, y luego que había un poco rollo de fetichista con la hermana. Esto es, a veces habían situaciones un poco Oshinoko, un capítulo donde se transformaba en su madre y otro en el que Dexter buscaba una hermana sustituta y acababa contratando una honrada autónoma de compañía. Y claro, la madre estaba dibujada un poco medio, tipo madre Pixar, personaje de Ark, genética de parto nivel dios. Pero lo que ya no era tan común era la existencia de un episodio baneado. ¿Sabéis la mítica creepypasta de YouTube del episodio perdido de Dragon Ball? Pues en este caso era cierto. Hubo un capítulo en el que Dexter y la hermana creaban unas versiones bien mal habladas de ellos, que decían un insulto por cada 3 palabras. Serie muy experimental, con episodios con mucha libertad, vamos. Y tampoco tenemos que subir mucho el nivel para hablar de Billy y Mandy. Un niño pendejo y una niña diablo andan con la muerte de niñera. Aquí la cosa es que el esqueleto, calavera creo que se llamaba en España, y me suena de los memes de la grasa, que por ahí lo llamaban puro hueso, no estaba con ellos por gusto, sino porque le habían ganado en un juego, entonces el tipo quería acabar con ellos. Pero como el trato no lo permitía hacerlo directamente, los solía meter en escenarios muy bizarros, tanto a propósito como sin querer, porque creo que lo de ser la muerte era como un trabajo así en plan oficinista, entonces tenía como inspectores o algo así. Bueno, estoy hablando de lo que me acuerdo, que no es mucho precisamente, porque lo echaban a las 2 de la mañana en verano más o menos. Pero por lo que he mirado, más que chistes adultos o de doble sentido, esta serie era ir full satánico y humor random, como chistes de fetos, vómitos, por supuesto chistes de muerte, chistes de depresión.
Pero creo que la diferencia con otros dibujos de su misma categoría es que en Billy y Mandy todos eran mala gente, así que cuando les pasaban cosas malas, pues te reías. Que ese era el objetivo de una de estas series, no reflexionar o tener moralejas de cada capítulo, solo reírte porque el Billy era un imbécil que la cagaba siempre y nunca se arrepentía, la muerte, por mucho que se hiciera la víctima, seguía siendo la muerte, y Mandy era Mandy. Agallas o Coraje el perro cobarde era uno de los pocos casos en los que una serie de a priori comedia era totalmente barrida por su aspecto de terror. Este trataba sobre un perro de una pareja de ancianos, o sea, ya empezamos a quitar seguridad, en una granja en medio de la puta nada. Además, la mayoría de los capítulos eran al anochecer, así que cuando el perro miraba a lo lejos solo se veía oscuridad. Incluso si lo que pretendía era que te rieras de los sustos bizarros o de cómo el perro salía corriendo de miedo, la serie conseguía dar una sensación de tensión, de incomodidad, un ambiente que al final acababa dando tanto miedo casi como al perro, teniendo en cuenta de que hablamos de un niño de 10 años a las 2:30 de la madrugada. Aquí no había dudas, esta serie no era para niños, o si era para niños era para que los padres la pusieran para asustarlos y que se fueran a dormir. Y es que te hacía sentir que tú eras el perro, no como Makima. Me refiero a las similitudes entre tu situación y la de Agaya. Ambos estabais completamente solos a la noche y ver lo que le pasaba a Rosita te daba el sentimiento de que te podía pasar cualquier cosa. Exactamente lo mismo que cuando has visto un vídeo de Dross, cuando solo subía puro banger. O una película de miedo y sientes que si vas al baño con las patas fuera, la criatura más grotesca, demoníaca, te secuestrará y torturará de camino al baño. Eddie era una serie que transmite ese tipo de nostalgia que uno nunca vivió, ya que pues yo a finales de los 90 no era ni un espermatozoide, y en eso se basaba la serie, en un grupo de chavales desgraciados en un barrio tipo GTA San Andreas, que trataban de hacerse los empresarios estafadores para comprar unos caramelos que a día de hoy creo que están prohibidos por dar cáncer de lengua. Pero a lo que íbamos, esta serie tenía la cualidad de que te lo podías creer, para cualquier niño que había pasado su infancia en la calle, incluso aunque viese cosas que un niño no debería de ver, podría realmente creerse que estos infelices fueran unos tipos reales. Porque sí, yo vivía en una calle en la que en cada esquina había un bar, lo que hacía que hubiese una especie de plaza de degeneración en medio, donde los padres para emborracharse dejaban a los niños de edades y contextos diferentes en la madrugada. Si algún día me da hacer por un vídeo de storytelling, por lo menos tengo cosas que contar. Incluso el propio creador, Danny Antonucci, afirmó que muchos de los niños de la serie los sacó de su infancia, incluidos el niño con la tabla y las hermanas acosadoras esas, que como curiosidad cuando era pequeño siempre me hacía la pregunta de cuál sería la menos peor. No diré a qué conclusión llegué. Al buscar información sobre las series, me di cuenta de que cuando salieron a finales de los 90, principios de los 2000, nunca tuvieron objetivo ser para adultos, ni siquiera para adolescentes, sino para niños, pero en Woke España y en otros países, en la segunda década de los 2000, había cambiado tanto el humor que ahora se consideraba para jóvenes mucho más mayores. Y ya está. La verdad yo diría que me habrán faltado trillones de estas, así que me podéis dejar en los comentarios qué bizarradas echaban en la televisión a las 3 a.m. cuando erais pequeños. Yo la verdad es que fue salir Discovery Max y todos esos canales y dejé las caricaturas para ver los documentales más cabrones que podría encontrarme, como por ejemplo aquel en el que explicaban la relación de Adolf con los alienígenas o Monstruos de Río, que también estaba bien.